Damos la bienvenida a Yalen Milillo. Buenas tardes, señora Milillo. Un placer tenerla y de verdad que nos satisface mucho el que usted accediera a darnos, a comparecer en este espacio meridiano. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la Argentina? Cómo está Buenos Aires? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ahí. Bien, bien. Estamos, bueno, bien dentro de todo, ¿no? Dentro de la pandemia. ¿Hace mucho calor allá? Eh, por suerte todavía no. Hoy arrancó el verano acá, así que arrancan las temperaturas de 30 grados centígrados más o menos. Pero hoy está lindo y está seco el clima, por suerte. ¿Cómo se siente la Argentina sin Maradona? Y bueno, fue un momento, ahora un poco mejor, pero fue una semana desde que falleció muy, muy dura. Había muchas personas muy, muy tristes, sobre todo las personas de 40, 50, 60 años, más o menos, que fueron la generación que lo vio. Así que ahora ya mejor, pero en ese momento, esa semana, desde el funeral, había muchas caras tristes. Ayalen, nosotros entramos en contacto con ustedes, en nuestro caso particular, personal, por una de las plataformas, por Twitter, de manera específica. Y nos llamó tanto la atención, nos llamó muchísimo la atención, y por eso nuestra insistencia de conversar con ustedes. Porque de verdad, qué bueno que existen gente como Ayalen, Ayelen. Ah, es Ayelen. Ayelen, es con Sí, E. Sí. Sí, lo que sí, pasa es que nosotros tenemos un productor que no hay tiene, problema. No hay tiene, problema. es aneuronal. Mira, Ayelen, de verdad que nos llamó mucho la atención porque anti-fake news. O sea, primero, sabemos lo que es una noticia fake, una noticia falsa. Ahora, ustedes han desarrollado una metodología, una forma de enfrentar esto de manera efectiva, ¿verdad? Explícanos por qué y cuáles han sido, digamos, los resultados, cómo opera, si es una fundación, si es un instituto, si es un centro del pensamiento, qué es la infodemia y qué los motivó. Y por ahí arrancamos. Muy bien. Bueno, en marzo, sí, con la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, nos empezamos a organizar en realidad de manera voluntaria, digamos. Nosotros somos todos científicos y científicas del CONICET, que es este organismo, digamos, que acá está se llama Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es decir, engloba este organismo a los científicos del país, ¿no? Que puedan entrar, ¿no? Porque hay un concurso, digamos, para poder acceder a CONICET. Y básicamente frente a la infodemia, que es este exceso de información, una sobreabundancia de información de COVID-19, digamos, ya sea verdadera o falsa, nos propusimos desmentir, en realidad chequear con evidencia científica toda la información circulante a través de las redes sociales, o sea, lo que ocurría en las redes sociales y en algunos diarios digitales también, que han sacado titulares muy alarmistas y que quizá no condecían con o no tenían relación con la información respecto a COVID-19. Así que bueno, nos organizamos, este grupo de personas, de científicos, y le ofrecimos este proyecto a CONICET. Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente un chequeo de información, pero analizando las evidencias científicas disponibles hasta el momento, ¿sí? Entonces, todas las semanas enviamos una serie de enunciados con todo el fundamento científico a la plataforma en la que publicamos, que se llama Confiar, y en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, y desde marzo que estamos trabajando con todas las fake news y la información en torno a COVID, que va un poco de acuerdo al tema del momento, ¿no? Ahora, que es el tema de las vacunas, hay mucha fake news sobre vacunas, entonces nos enfocamos, o nuestra atención se enfoca en eso. Y trabajamos en comisiones, que bueno,
nos encargamos, ¿no? La Comisión 1 es la que recauda y ve toda esa información que está circulante y arma enunciados sobre los cuales trabajar. La Comisión 2 es la que arma en sí la respuesta, pero totalmente con un lenguaje técnico, y la Comisión 3 adapta ese lenguaje, porque nuestra idea es comunicar a la sociedad, ¿no? O sea, no que solo los científicos puedan entender lo que decimos, sino más bien al contrario, o sea, queremos que llegue a todas las partes de la sociedad que se enfrentan día a día con esta infodemia y con esta cantidad abismal de fake news que circulan mucho por redes sociales, o sea, ya sea por YouTube, por WhatsApp, por Facebook. Así que bueno, esa es nuestra idea y en lo que venimos trabajando todas las semanas desde marzo. Buenas tardes, Ayelin. Jenny Aquino de este lado. Quiero preguntarte algo. ¿Ustedes tienen una discriminación de cuáles son los países que actualmente han podido sacar más fake news? Porque eso nos llama la atención. Ustedes están haciéndolo a nivel global. Entonces, ¿tienen alguna base de datos de cuáles son los países que se han cimentado en esto durante la pandemia? No, en realidad nosotros estamos trabajando con las fake news que circulan en Argentina. Lo que pasa que muchas de esas vienen en realidad de otros países. Por ejemplo, había una muy particular que decía que en Italia se habían hecho autopsias y que habían encontrado que COVID no era una neumonía, sino una coagulación y que se trataba con antibióticos. Bueno, una fake que venía de Italia, o sea, venía de Europa. Pero acá llega un poco más tarde. Pero tenemos, digamos, estamos tratando de extender nuestro trabajo. Por ahora nos quedamos todavía con las de Argentina, en las cuales hay aproximadamente un 60% que vienen de redes sociales y un 30% más o menos que proviene de medios digitales de comunicación, o sea, de diarios digitales con titulares muy alarmistas. Y bueno, pero digamos, también consultamos en otras plataformas fact-checkers de Colombia, de México, que tienen sus propias plataformas, y así que igual a veces miramos a ver si la fake news que está circulando ahora en Argentina ya circuló por allá o por otros países de Latinoamérica en otro momento. Ayelen, Charlie Mariotti Paz por aquí. Hola. Una pandemia es una emergencia de salud, pero también de información. Y me gusta mucho el término que tú usas de infodemia. Y uno siempre quiere pensar que esas informaciones falsas son producto de alguna persona que dijo lo que pensaba en las redes sociales, pero la realidad es que a veces hay grupos o personas que están tratando de controlar la narrativa y quizá beneficiarse de eso. Pero esto de las fake news no son algo nuevo. Joseph Goebbels, el jefe de propaganda del partido nazi, y luego el Tercer Reich, era un promotor de estas. Y me viene a la mente su famosa frase de que una mentira dicha muchas veces, 1000 veces, se convierte en verdad. También Nicolás Maquiavelo decía que el acto de mentir debía ir analizado y evaluado más allá del prisma de la moralidad para poder influir en la sociedad. Lo que quiero dejar establecido es que las fake news no son algo nuevo, pero este bombardeo constante al que nos someten las redes sociales hace más difícil que, que podamos revisar la veracidad de la información y nos hace más propensos a creerla. Para ustedes, como organización, ¿cuáles son algunas herramientas que podamos utilizar para identificar estas noticias falsas? Bueno, sí, coincido absolutamente con lo que decís, Charlie. De hecho, en 2016 fue la palabra del año, fake news. Digamos, nosotros lo que tratamos de aconsejar, digamos, es que primero quiero recalcar que solo nos dedicamos a las fake news científicas, pero sabemos que hay millones de intereses también políticos, económicos, con todas las fake que circulan. En general, no son poco intencionales. Y después, digamos, como medida general, lo que tratamos de recomendar es que las personas ya desconfíen de lo que les llega por WhatsApp. O sea, esas cadenas de WhatsApp que tienen emojis, que tienen títulos alarmistas, bueno, ya ahí tenemos que prender una alarma, ¿no? De ya, aunque sea pensar que puede ser falso. Después se puede googlear, o sea, se puede utilizar buscadores para, con exactamente las frases que dice la cadena que te llega o lo que mirás por Facebook, porque quizá ya está desmentido o quizá, y varios medios o varias plataformas los desmintieron. Por otro lado, si llegan imágenes, también se pueden googlear, esas imágenes se pueden pegar, y hay, de hecho, Confiar, la plataforma en la que nosotros depositamos la información,
tiene una caja de herramientas en la que uno puede poner los links a las cadenas que le llega o a las fotos, subir la foto que le llega, y determina si eso es o no una fake news. Y después hay que desconfiar, digamos, de videos también, ¿no? De los videos que se viralizan por YouTube, de los falsos expertos, ¿no? Muchas personas se presentan como expertos y en realidad no existen, ¿sí? O no existe ese nombre ni esa matrícula, por ejemplo, en el caso de un médico. Y después, digamos, porque obviamente el tema o la actitud frente a la fake news justamente implica una acción, ¿no? O sea, requiere de un esfuerzo para poder detectar esas fake. Sobre todo, por ejemplo, en las noticias de diarios digitales, hay que leer toda la noticia para poder determinar si eso viene de alguna fuente, si tiene algún trabajo que cita algún trabajo científico. Bueno, si nos da mucha vagancia, ¿no? Todos estas actitudes, entonces lo que hay que hacer es no reenviar, ¿sí? Ante la duda de cualquier información que nos llega, no reenviamos. No es por las dudas reenvío, sino por las dudas no reenvío. Y entonces así por lo menos se corta esa transmisión, porque como vos decías, Charlie, las fake news viajan muchísimo más rápido que la información verídica, o sea, incluso hasta 10 veces más rápido. Entonces es muy difícil después poder atacar por todos los frentes, porque ya se propagó. Entonces, digamos, a lo sumo, tener una actitud preventiva de no divulgar, de no seguir transmitiéndola, esa fake. Buenas tardes, señorita Melillo. Daniel Pou de este lado. Encantado. Hola, Daniel. Mira, ciertamente que hay personas que por su bajo nivel de conocimiento y muchas veces por buscar protagonismo en redes sociales, alcanzar like, pues divulgan noticias que evidentemente son falsas. Sobre todo esto que tiene mucho que ver con el COVID-19 y el impacto que ha causado. Ahora bien, hay grupos orgánicos políticamente delineados y religiosamente definidos que se han hecho cargo de montar una maquinaria que desde mi punto de vista mermará la posibilidad de los gobiernos para poder reducir a su mínima expresión el contagio del COVID-19. Bueno, se constituye un Valladares. Ustedes han valorado, porque vi unos escarceos en algunos portales, de a qué nivel, qué intensidad, qué magnitud tendrá ese tipo de lineamiento para entorpecer lo que es el combate del COVID-19. Sí, sin dudas, acá en particular en nuestro país hubo algunas marchas anti medidas de prevención. Muchos tenían que ver con teorías conspiracionistas. Por suerte, las marchas no han sido muy multitudinarias respecto, ¿no?, a lo que uno quizá podría pensar por cómo se transmiten por redes sociales. Hay todo también un algoritmo y hay estrategias que utilizan los creadores de fake news para decir que este video se viralizó tanto que cuando en realidad no es tan así. No tenemos la estadística de eso, en realidad tenemos colaboradores, porque nosotros somos todos científicos, digamos, y tenemos colaboradores en comunicación que están empezando a trabajar con esas estadísticas para tenerlas a futuro y evaluar el impacto, ¿no? Lo que más nos preocupa en realidad ahora son los movimientos antivacunas. Eso es lo que más preocupa actualmente a la sociedad y que es algo que tampoco es nuevo, pero este año se están reforzando sobre todo en esta última parte, porque aparte nos ha pasado, por ejemplo, con el dióxido de cloro, que no sé si allá también es conocido, o la solución mineral milagrosa, que acá lo han promocionado una periodista, digamos, en un programa de televisión en vivo. Entonces, eso tiene mucho impacto. Y hay varias personalidades famosas que también son antivacunas. Eso tiene un impacto terrible, negativo, ¿no? Y aparte, bueno, hay veces que también la comunicación quizá de los gobiernos no son del todo claras, y también ahí hay que reforzar mucho en cómo comunicamos y cómo llegamos a la población para que estos movimientos no sigan ganando adeptos. Muchas gracias. Ayelén, buenas tardes. Rafael Paz te saluda. Buenas tardes. Yoneji Musada, autor japonés, describió el concepto de
la sociedad de la información y en principio vivimos hoy en esa sociedad de la información descrita también por Castells. Pero pareciera que la sociedad de la información, y hay una conexión con el tema de fake news, no es tan racional como pudiera ser, sino que es más una sociedad de la emoción. Y los fake news tienen un componente emocional importante. Normalmente buscan generar o indignación o alarma. ¿Cuáles son, a juicio de ustedes, las características esenciales que a simple vista nos pueden permitir identificar un fake news? Sí, absolutamente. Primero y principal eso. Si la noticia te genera una angustia o una exaltación, ¿no? O sea, dos sentimientos muy opuestos. Si son titulares muy alarmistas, es decir, que me digan, por ejemplo, que ya se encontró la cura para COVID-19, ¿no? Que sea ese titular y que te llegue por WhatsApp. Eso ya es raro. Es decir, por lo menos tenemos que desconfiar. Después, otra característica de las fake news es que mezclan términos científicos que son totalmente incoherentes. O sea, cuando uno lee toda la oración y toda la cadena, quizá cree, pero porque se usan términos que la persona no entiende. Entonces ahí ya es raro también que te llegue algo por WhatsApp, que es todo un vaivén de palabras científicas que no tienen nexo entre sí, ¿no? Que son frases incoherentes. Y después, por ejemplo, que no tenga ningún autor, ¿no? O sea, que no tenga o que tenga un link que nos lleve a una página rara o algún blog. Digamos, nosotros acá por lo menos siempre decimos que digamos, en torno a la ciencia, por ejemplo, si sale alguna vacuna que fue aprobada por tal y tal organismo o por tal ente regulatorio, nos lo van a decir varios medios, ¿no? Varios medios oficiales en la tele, lo va a anunciar el Ministerio de Salud. Siempre recomendamos también eso, ¿no? Que vayamos a las páginas de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, etcétera. Pero en general, para darme cuenta, esas cositas, y después videos, ¿no? Los videos que son muy caseros, vieron esos que que son grabados por la misma persona, que son muy largos, ¿no? De 8 o 10 minutos hablando, y sin tener ninguna base científica en los comentarios de dónde salió esa información, ¿no? Porque si no ocurre lo que ustedes dicen, que es una persona hablando, digamos, dando información que en realidad no hay evidencia que la sustente. Entonces, creer en la evidencia y no en la persona que lo dice sin tener ningún link a alguna página confiable o algún trabajo publicado. Ayelen, yo tengo 3 Sí. preguntitas para ahí mismo rapidito. Oye, ¿cuáles son? Los primeros, ¿cuántos científicos actualmente trabajan aquí en esta organización de la fake news de ustedes? ¿Cuántas han podido desmentir durante este periodo ya en Argentina? Y lo último, si piensan exportar este producto de buenas prácticas a otros países. Bueno, actualmente somos 14 en total, en el grupo fundador, ¿no? Porque después tenemos colaboradores porque nosotros somos de la capital de Argentina y muy ciudad, ¿no? Es lo nuestro, muy bien de la ciudad. Entonces tenemos colaboradores en todo, a lo largo de todo el país. Tenemos aproximadamente 10 colaboradores que nos ayudan a propagar la información en otros lugares y que no quede absolutamente no en la capital, nada más el trabajo, queremos que llegue a todo el país. Y después desmentimos ya 200, o sea, hicimos 200 chequeos de información a lo largo que va del año, en lo que va del año, aproximadamente. Digo 200 enunciados, ¿no? Y la última pregunta era, si podíamos, la verdad que nos encantaría hacer colaboraciones afuera, en otros países. Nuestras puertas están abiertas para que nos escriban y poder armar algo internacional, nos encantaría. Este es un proyecto todavía 100% nacional. Si bien nos han hecho algunas notas afuera, estaría buenísimo que otros científicos les gustara la idea y pudiésemos hacer algo internacional. Estamos siempre abiertos en nuestras redes para que nos escriban por ahí y charlar. Ayelen Milillo, nosotros te vamos a poner en contacto. Te vamos a poner en contacto con jóvenes dominicanos que tienen páginas, que tienen
son grupos muy vinculados a las redes sociales y muchachos que están dispuestos a colaborar con ustedes y a establecer algún tipo de sinergias y de acuerdos. Una última preguntita rápidamente. De todas esas noticias falsas, ¿cuáles son, digamos, locales? ¿Cuántas son de la Argentina? ¿Cuántas son de Latinoamérica? ¿Y cuántas son de otros países del mundo? Bueno, esa estadística la estamos trabajando, todavía no la tenemos. Debemos decir que en realidad la mayoría de las fake no se originan acá, sino que son de afuera. Sobre todo, algunas vienen de Europa, otras de Estados Unidos, y algunas pocas, la verdad que ahora no se me ocurre ninguna que sea de acá, digamos, de acá del país. Pero en general, quizá algunas de las vacunas pueden ser que mezclan. Y de la ivermectina, de algún tratamiento contra COVID que todavía no está aprobado y que se están haciendo ensayos clínicos, esa sí se originó acá. Por ejemplo, esa se me ocurre que es de acá. Pero la mayoría de las fake vienen de afuera. Respecto a los medios, sí son de acá, ¿no? Ese 30% que hoy les comentaba que es mala interpretación de los medios o con titulares alarmistas de los diarios digitales, ahí sí, esas son de acá, ese 30%. Pero el resto de las cadenas, en general, no vienen de acá, vienen de afuera. Gracias, Ayelén. Mantente, puedes escucharnos cada vez que quieras refrescarte el alma. Puedes escucharnos en nuestra página web rumba985.com, en Twitter @rumba_985fm y también por nuestras redes sociales @almediodía radio. Cualquier cosa, este programa está a tu disposición para ser un amplificador de buenas y verdaderas noticias. Ayelén Milillo, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, gracias. Hasta luego.